Una celebración que trae consecuencias seguramente en el marco de la guerra que sigue sucediendo en este mundo. Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia. Ale Loucau, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hoy es el Día de la Victoria, se celebra en Rusia el día 9 de mayo, el día de hoy, el 8 de mayo. Ayer se celebró en Europa Occidental, en Europa del Este se celebra este día, en una situación, en un contexto bastante complicado. Primero vamos a hablar de las celebraciones en Rusia, porque el contexto, la verdad, es complejísimo. Primero, por una cuestión de seguridad, ¿no? Recordemos, la semana pasada hubo varios ataques en territorio ruso. Justamente el presidente anunció que había sido Ucrania quien había perpetrado aquel ataque con drones sobre Se denunció la un atentado residencia contra el propio Putin, ¿no? Claro, sobre la residencia de Putin en el Kremlin, y también varios ataques que se dieron la semana pasada en el mismo territorio ruso. Hablamos de, por ejemplo, sabotajes a líneas férreas, a depósitos de petróleo, etcétera. Por eso la seguridad de hoy era muy importante en las conmemoraciones. Ale, ¿esto es la celebración que es un desfile militar en las calles habitualmente? Exactamente. Ahora vamos a ver bueno, los puntos principales de estos desfiles. Lo que sucedió hace instantes es este acto en las calles de Moscú. Terminó hace muy poquito, habló Putin también, pero vamos a ver precisamente algunos detalles que tienen que ver con los festejos y la conmemoración del Día de la Victoria. Mientras vemos a Putin que, realizando algunas declaraciones a propósito del Día de la Victoria, dijo algunas definiciones interesantes. Primero dijo que, por ejemplo, Occidente estaba librando una guerra total en contra de Rusia, que los países occidentales parecen haber olvidado quién derrotó a los nazis allá por la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, repasamos, si te parece, Dale. algunos de los hitos más importantes de este Día de la Victoria en Rusia. 21 ciudades tuvieron que cancelar los desfiles militares. ¿Por temor a atentados? Exactamente, exactamente. De hecho, se especulaba con que si iba a hablar Putin o no ante la multitud. Bueno, terminó hablando. Los desfiles más importantes se dieron en Moscú y en San Petersburgo, pero con los drones totalmente prohibidos. No se pueden sobrevolar drones en varios puntos de Rusia, pero en Moscú y en San Petersburgo sobre todo. Y después el dato político, ¿no?, de este desfile. El año pasado no fue ningún presidente a la conmemoración del Día de la Victoria en Rusia. En este caso sí tenemos que contar que hubo presidentes y primeros ministros de varios países del Cáucaso, de Europa del Este. Primero, Kirguistán, Tayikistán y también Uzbekistán y el presidente bielorruso, hablamos de Alexander Lukashenko, que son aliados. Pero Armenia y Kazajstán, está dos veces, Armenia y Kazajstán, por ejemplo, fueron dos países que venían oponiéndose a la guerra en Ucrania. Y oponiéndose, por ejemplo, a Rusia. Kazajstán hace poco dijo que no iba a convalidar las anexiones de los territorios que Rusia precisamente agregó y que pertenecen a Ucrania. Armenia se negó a hacer ejercicios militares con Rusia. Bueno, la pregunta es, ¿fueron los presidentes al Día de la Victoria en Rusia? ¿Qué está pasando? Sí, claro, fueron. Siguen realineándose las posiciones entre los países, un dato a tener en cuenta. Y bueno, por otro lado, Zelensky. ¿Qué pasa con Ucrania? Zelensky dijo algunas cuestiones que tienen que ver con el Día de la Victoria. Vamos a repasar algunas frases. Primero y principal, dijo que iba a cambiar el Día de la Victoria en Ucrania para el 8 de mayo, como los occidentales, y que el 9 iba a ser el Día de Europa. Es decir, envió un proyecto de ley. Claro, ahí lo dejó solo a Rusia. Y básicamente eso, ¿no? Desafortunadamente, el mal ha regresado. Declaración contundente de Zelensky. En referencia a Rusia. Claro. Aunque ahora es otro agresor. El objetivo es el mismo, la esclavitud o la destrucción. Esto decía Zelensky. Y tenemos una frase más que también hace referencia precisamente al mal que ve Ucrania en Rusia. Dice, todo el viejo mal que la Rusia moderna trae consigo será vencido del mismo modo que fue derrotado el nazismo. Así que bueno, Día de la Victoria en Rusia, muy significativo para la guerra en Ucrania, un desfile que ya terminó, pero la tensión continúa. Muchas gracias, Ale.